Chicos del segundo a quinto año de secundaria, muy buen día, Dios les bendiga una vez más para poder desarrollar nuestro curso de educación religiosa. Y en este día pues darle gracias a Dios por permitirnos estar una vez más juntos, aunque virtualmente, pero Dios nos permite poder estudiar la palabra de Dios, la Biblia, que es nuestro texto de estudio. Y en este día vamos a estudiar un tema bastante interesante. Así es que vamos sin más preámbulos a empezar con el tema. Previamente vamos a dar gracias a Dios, vamos a cerrar nuestras vistas ahí donde están y brevemente dirijamos una oración a nuestro Dios. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, gracias por este día, gracias por este tiempo, en donde nos permites estudiar una vez más tu palabra y poder conocer cuáles son tus parámetros, Señor, para que nosotros podamos vivir, como dice tu palabra, de una manera correcta, como de una manera que a ti te agrade. Te pido sabiduría y tu Espíritu Santo me inspire a poder eh, transmitir tu palabra, estas enseñanzas y llegar a los corazones y a la mente de los estudiantes. Y te ruego también por ellos que tu Espíritu Santo los guíe y les dé sabiduría para poder entender y también para poder poner en práctica lo que aprendemos. En el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, te damos gracias. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, como pueden ver ustedes en su pantalla y en su módulo también, el tema de hoy es recibiendo gato por liebre. Es un tema interesante, vamos a ver. Lógicamente en la Biblia no está ese título, pero lo hemos parafraseado para poder entenderlo y vamos a ver por qué le puse ese título y qué experiencia nos narra la Biblia, de la cual nosotros también podemos aprender y, y las cosas buenas las pongamos en práctica y las cosas malas las desechemos de nuestras vidas, ¿no? Muy bien, entonces está basado en el libro de Génesis, capítulo 29, y el objetivo es que ustedes, y tanto yo también, porque todos aprendemos, conocer de una de las estafas más relevantes y registradas en la Biblia. Sí, en la Biblia vamos a encontrar historias que nos enseñan qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Y esto es una de las cosas que no debemos hacer. Muy bien, vamos recordando en los preliminares, siempre recordamos, ¿verdad? Hacemos un breve resumen de la clase anterior. En la clase anterior pues vimos cómo Rebeca, ¿se acuerdan quién fue Rebeca? Rebeca fue la esposa de Isaac. Ella guardó en su corazón la profecía que Dios le había dado y trató de intervenir para que se cumpla. ¿Se acuerdan que cuando ella estaba embarazada y sentía que en su vientre sus hijos, porque ya sabía que eran dos, como que ella sentía se peleaban? O sea, exactamente tampoco no sabría si es que estaban peleando, pero el movimiento que hacían violentamente, entonces eso a ella le dolía, lógicamente, ¿no? Y ella en una oración se quejó ante Dios. Y esto nos enseña también que nosotros podemos dirigirnos a nuestro Dios en oración, en nuestro tiempo. Podemos buscar un momento específico, secretamente, puede ser en nuestros propios dormitorios o en un lugar donde nadie te puede escuchar. Y tal vez haya algo que te esté incomodando en la vida, en el momento, alguna circunstancia que no te está gustando, que no te gusta pasar y lo estás pasando en ese momento y quieres decírselo a alguien, quieres desfogar, quieres desahogarte, puedes hacerlo ante Dios. Puedes buscar un momento de oración y decirle: Señor, esto que estoy pasando no me gusta, pero ayúdame. Y así. Entonces Rebeca tuvo ese momento y allí oró a Dios y le dijo: ¿para qué quiero la vida si mis hijos van a estar peleando, ¿no? Entonces allí Dios le da una profecía, si recuerdan, lo vimos en la clase anterior, en donde le dijo que el menor
iba a servirle al menor. Antes de ello le dice, en tu vientre hay dos naciones, en otras palabras, dos personas que van a formar una nación cada una, pero el menor le va a servir, el mayor le va a servir al menor, ¿no? Debería ser al contrario, pero eso es lo que Dios le anticipó a Rebeca, que el hermano mayor le va a servir al hermano menor. Y eso se le quedó bien grabado a Rebeca, de tal modo de que siempre estaba cuidando del menor. Ella se apegó bastante al menor y lo cuidaba y trataba de que se cumpliese esa profecía que Dios le había dado, ¿no? Como todos nosotros siempre tratamos de intervenir en la voluntad de Dios, tratando de como darle una manito a Dios. ¿Se acuerdan de Sara? Cuando Dios le prometió a Abraham que iba a tener un hijo y ellos ya estaban viejos, Sara le dice, sabes que Abraham ya está pasando los años, así que mejor porque no te acuestas con mi esclava Agar. ¿Se acuerdan la historia? Y bueno, así, también Rebeca como que quiso darle la mano, ayudar a Dios, pero Dios no necesita de nuestra ayuda, ni que intervengamos, pero a veces Dios permite para que nosotros mismos experimentemos cosas que nos van a servir para nuestra experiencia, ¿sí? El segundo punto a recordar es la preferencia de los padres por uno de sus hijos dañó la relación entre ambos hermanos. Eh, Esto es algo que sucede en muchos hogares, lamentablemente. Isaac tenía preferencia por Esaú, el mayor. Rebeca tenía preferencias por Jacob, el menor, ¿sí? Entonces, imagínense cuando estaban los dos niños ahí de repente en una discusión y de repente Esaú le dice a Jacob, mi papá me quiere más que a ti. Y Jacob le dice, no, pero mi mamá me quiere más a mí que a ti. Y así comenzaban las peleas, seguro, ¿no? Desde muy pequeños. Pero eso era consecuencia de qué? De que sus padres precisamente tenían eso, esas preferencias. El papá por el hijo mayor y la mamá por el hijo menor. Y eso causó problemas en la familia. Causó problemas entre ellos, entre hermanos. Entonces, si papá o mamá está viendo este video, la recomendación es de que no debemos hacer eso, no debemos tener preferencia por ninguno de nuestros hijos, tenemos que amar a nuestros hijos a todos por igual. El siguiente punto, Jacob usurpa el lugar de su hermano y adquiere su bendición. ¿Se acuerdan cuando Esaú llegó del campo todo cansado y de hambre? Concluimos que él era débil en la comida. Y entonces llega y Jacob había cocinado, porque como él se quedaba en casa, se había hecho un experto en la cocina tal vez, y había cocinado un guisado muy que olía delicioso. Entonces llega Esaú todo cansado y de hambre, qué rico hermano, invítame ese plato. Y Jacob saca ventaja y dice, yo te puedo dar este plato, pero si me vendes tu primogenitura. ¿Qué hizo Esaú? ¿Se acuerdan? No me importa la primogenitura con tal que llene mi vientre. Perdió su primogenitura allí. Pero después, ya cuando Isaac era viejo y tenía que bendecir a su hijo mayor, el primogénito, lo manda a llamar y le dice, prepárame un guisado y ve al campo y tráelo porque quiero bendecirte. Eso lo escuchó Rebeca. Y Rebeca fue corriendo donde Jacob y le dijo, Jacob, tu padre ha dicho que va a bendecir a tu hermano, así es que mejor llegó el momento. Disfrazó a Jacob como a Esaú, le puso la ropa de Esaú. ¿Se acuerdan que le puso piel de animal para simular que tenía vellos en los brazos y en el pecho? Y entró Jacob usurpando el lugar de su hermano Esaú e Isaí bendijo a Jacob en lugar de Esaú. Entonces allí Jacob adquiere la bendición que le correspondía por primogenitura a Esaú, pero Jacob la obtiene, ¿no? Otro punto, Jacob huye de su hermano. Lógicamente esto iba a traer consecuencias. Su hermano se entera pues de que Jacob le había usurpado su lugar y amenaza con matarlo. Los papás, tanto Isaac como Rebeca, le dicen a Jacob, ¿sabes qué, hijo? Vete a la casa de nuestros abuelos, ¿sí? De tus abuelos, de tu parentela, de la casa de donde salió Abraham. Y también allí fue Isaac también a buscar a Rebeca, ¿se acuerdan? Entonces les dice, ve allá y les da la bendición, ¿no? Que vaya a ese lugar a esconderse hasta que pase la cólera de su hermano. Y finalmente, pues Dios se le aparece en el camino y le asegura que le dará la bendición dada a Abraham, su abuelo.
Dios le había prometido a Abraham, haré de ti una nación grande. ¿Sí? Nació Isaac y de Isaac nació Jacob. Y ahora Jacob, estando huyendo, le ganó la noche, está en una zona del desierto y pues ya quería dormir, agarra una piedra y la pone de cabecera y él sueña de una escalera que el otro extremo llegaba al cielo y que ángeles subían y bajaban. Esto está en el capítulo 28, no lo hemos estudiado, eh, pero lo pueden leer en casa. Entonces, y arriba ve a Dios y Dios le dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham, el Dios de tu padre Isaac, lo que yo le prometí a Abraham lo voy a cumplir contigo. ¿Sí? Entonces ahí es donde Dios confirma la bendición que Dios le había ofrecido a Abraham y le dice, a ti, Jacob, te la voy a entregar. Muy bien, entonces ahora sí vamos al tema, ¿ya? Estamos en Génesis capítulo 29 y vamos a leer versículos del 1 al 3. Aquí está, ¿ya? Dice, siguió Jacob su camino, después de ya que había tenido esa experiencia con la escalera, con Dios, y se fue a la tierra de los orientales. Y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, o sea, bebían, sacaban agua para que den de beber al ganado, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Bueno, era entendible por qué esperaban que se reúnan todos los rebaños, porque era incómodo para un solo pastor que llegue con su rebaño, que mueva una tremenda piedra, tapa de piedra sobre el pozo, de beber a sus ovejas, a su ganado, y luego lo cierre y después venga otro y lo cierre. Entonces, que se habían puesto de acuerdo los pastores, llegar a cierta hora todos juntos para que de una sola vez se remueva la piedra, saquen el agua y después que hayan terminado de beber haber terminado de dar de beber a todos los animales, incluso ellos también, entonces puedan cerrar todos juntos para que tengan ayuda, ¿verdad? Entre todos se ayudaban a mover esa piedra. Entonces Jacob llegó a ese pozo. ¿Mm? Y vamos a ver, versículos 4 al 6. Jacob se entera que había llegado al lugar cercano a la tierra de sus abuelos, lógicamente. Seguro que a él le enviaron con algunas referencias de su madre y de su padre. Vete por este lado, a este lugar, a tal lugar y vas a llegar ahí. Tal vez no tenía muchas referencias Jacob, pero al llegar allí él se entera que estaba cerca ya del lugar donde tenía que llegar, ¿no? Vamos a leer de los versículos 4 al 6. Y les dijo Jacob, hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron, de Harán somos. Y Jacob se dirigía a Harán. Y les dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Nacor era hermano de Abraham. Y ellos dijeron, sí, le conocemos. Y él les dijo, ¿está bien? Y ellos dijeron, bien. Y aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Entonces, para Jacob eso fue una gran noticia, ¿no? De que iba a ir a buscar a su tío Labán, porque Labán era hermano de Rebeca. Y entonces le dicen, sí, él está bien, incluso está viniendo su rebaño, y la que pastorea su rebaño es su hija Raquel, ¿no? Y él hasta ese momento ni se imaginaba quién era Raquel, ni lo que iba a pasar entre ellos, ¿no es cierto? Versículos 7 al 8. Los rebaños esperaban reunirse todos para poder abrir el pozo, porque estaba tapada por una gran piedra, lo que les decía hace un momento, y vamos a ver cómo se detalla esto. Y él les dijo, he aquí es aún muy de día, y no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevar las ovejas e ir a apacentarlas. Y ellos respondieron, no podemos, hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas, ¿no? Entonces aquí le está Jacob les dice, ¿por qué no de una vez dan de beber a sus ovejas? Y ellos dicen, no, todavía tenemos que esperar que se reúnan todos para abrir el pozo.
Versículos 9 y 10, Jacob sacó fuerzas de donde no había al ver a su futura esposa. Vamos a ver qué pasó aquí. 9 y 10. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre era Labán, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, ¡ting! Clic, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob. Miren, esta piedra, recuerdan que les dije que tenían que reunirse todos los pastores, ¿no? Y ellos, entre varios, removían la piedra, porque era una tapa de piedra, ¿no? Un gran bloque de piedra con la que tapaban el pozo. Y lo hacían entre varios. Pero miren lo que hace el amor, ¿no? Se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. ¿Qué movió a Jacob y de dónde sacó tanta fuerza Jacob para que él solito, pues, mueva esa piedra, ¿no? Lo que, bueno, me incluyo porque yo también he sido joven, edad de ustedes, que cuando vemos a una chica bonita, la más bonita del colegio, no, nos hacemos pues los galanazos, los más fortachones, ¿no? Y sacamos fuerzas hasta, no sé, habilidades que descubrimos recién ahí, habilidades que nunca sabíamos que teníamos, ¿no? Entonces eso fue lo que pasó con Jacob. Mi esposa está atrás, se ríe porque así la conquisté. Vamos a seguir leyendo. Ya leímos el versículo 10 y sucedió que cuando Jacob vio... Sí, ¿no? Y vamos a ver qué pasó a continuación. Jacob se presenta ante la bella Raquel. 11 y 12. Y Jacob besó a Raquel. Lógicamente, no va a ser un beso en la boca, ¿no? Lo que ahora lamentablemente hacen los chicos, ¿no? Esto seguro que fue un beso de respeto, no, según la cultura. Pero miren lo que pasó aquí. Alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre. Aquí se está refiriendo a Labán, ¿no? Y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. O sea, aquí Jacob se está dando a conocer. Le está diciendo, mira, ve, tu padre es hermano de mi madre y yo soy hijo de la hermana de tu padre, ¿no? En otras palabras. Entonces, cuando ella escucha el nombre de Rebeca, cuando Raquel escucha el nombre de Rebeca, dice, ella corrió y fue a dar las nuevas a su padre. ¿Por qué la desesperación de Raquel para ir corriendo hasta su casa y decirle a su papá, papá, el hijo de tu hermana Rebeca está aquí? Lo que pasa es que, ¿cuántos años han pasado? Aquí aproximadamente, miren, ellos tendrían aproximadamente 30 años, Jacob y Esaú, cuando pasó esta historia. 30 años. Y para que nazcan ellos, recuerden que ellos no nacieron inmediatamente cuando sus padres se casaron porque Rebeca también era estéril. Y hemos leído en la clase anterior que Isaac oró a Dios por Rebeca y entonces salió embarazada. O sea, Dios hizo un milagro en el vientre de Rebeca. Entonces, habrían pasado unos años, un promedio de 35 años vamos a suponer. ¿Sí? Exactamente no recuerdo, pero vamos a pensar en un aproximado de 35 años. Desde que Rebeca salió de la casa de sus padres
El padre de Rebeca se llamaba Betuel, su hermano era Labán. Y desde esa fecha que Rebeca se despidió de sus padres, durante todos esos años, ellos nunca más, su padre y sus hermanos, nunca más volvieron a ver a Rebeca. ¿Mm? O sea, no hay indicios en la Biblia que indiquen eh, que se hayan vuelto a ver recién hasta ahora. Que Jacob, el hijo de Rebeca, llega a la casa de Labán y cuando dice soy hijo de Rebeca, ¡pum! Encendieron las luces. Por primera vez después de tantos años, una noticia de Rebeca. Entonces por eso es que Raquel, la hija de Labán, sobrina de Rebeca, ¿no? Escuchó, mi tía Rebeca, y se fue corriendo a su papá, papá, Jacob, ha venido el hijo de tu hermana Rebeca, y Labán también, Rebeca, mi hermana, que no la veo hace muchos años, y eso pues fue causa de gran alegría en la casa de Labán. ¿Mm? Seguimos. 13 al 14. Labán nunca más volvió a ver a su hermana Rebeca desde que se fue con Eliezer, y eso se conmovió al ver al hijo de su hermana. Ahora vamos a ver cómo reacciona Labán. Ya vimos la reacción de Raquel, ahora vamos a ver la reacción de Labán. 13 y 14. Así que Labán oyó las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, y corrió a recibirle, lógicamente, ¿no? Y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa, y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo, ciertamente, hueso mío y carne mía eres. Y él estuvo con él durante un mes. ¿Se acuerdan de quién se dijo, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne? De Eva, ¿verdad? ¿Quién fue el que dijo? Adán. Adán, cuando Dios le presentó a Eva, le dijo, mira Adán, esto te lo he preparado para ti. Y Adán dijo, wow, ¿no? Carne de mi carne, hueso de mi hueso. Entonces, acá también miren cómo esta frase significa una unión, pero así, ¿no? Por eso que Dios dijo, el hombre y la mujer se unirán y serán una sola carne. Ya no son dos, sino una sola carne. Y acá también se refiere a un parentesco ya de hermanos de sangre y carne, ¿no? Entonces esa fue la reacción de Labán. Le dijo, tú eres hijo, hueso de mis huesos, carne de mi carne. ¿Por qué? Porque era el hijo de su hermana, quien no veía hace muchos años, y lo llevó a su casa, y Jacob estuvo con él, dice, durante un mes. 15 al 19. Jacob se ofreció trabajar 7 años para casarse con Raquel. Ajá, o sea, bueno, eran primos, ¿no? Eran primos. Pero recuerden que hasta acá todavía se estaba permitiendo emparentarse entre familiares ya un poco más lejanos, no tan cercanos como hermanos, ¿no? Entonces, hasta aquí todavía Dios no restringía el casarse entre familia. Entonces, cuando Jacob vio a Raquel, pues se enamoró. Se quedó él impresionado de la belleza de Raquel. Y entonces él le dice, pues, 15. Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? O sea, durante ese mes, ¿qué había hecho Jacob? Jacob se había dedicado a trabajar para su tío. O sea, él no fue una carga, no fue un estorbo, no fue un bulto en casa ajena. Él dijo, no, yo voy a llegar aquí, me van a dar hospedaje, no, yo tengo que hacer algo. Se puso a trabajar, ¿sí? Se puso a trabajar. No llegó a la casa del tío como algunos sobrinos hacen que llegan a esperar que le den de comer y no hacer nada, ¿no? No, él fue acomedido, ¿sí? Y se puso a trabajar Jacob. Además, se nota que era un hombre trabajador. Y Labán le dice, porque tú eres mi sobrino, ¿acaso me vas a servir por gusto? Eso significa, me servirás de balde. O sea, ¿en vano me vas a servir? No.
Yo te voy a pagar, le dice Labán a Jacob, así es que dime cuál es tu salario. Y Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados. Cuando nosotros vemos o leemos esta frase, ojos delicados, eh, generalmente en nuestra cultura entendemos, oye, mira sus ojos, sí, bien delicados son sus ojos, ¿verdad? Como algo eh, que causa gracia, ¿verdad? Pero esta frase, lo que está diciendo aquí el escritor, que es Moisés, lógicamente el que escribe Génesis, él está describiendo que Lea, al decir que tenía ojos delicados, en otras palabras, era una expresión por decir que tenía ojos tristes. ¿Por qué? Porque había muchas cosas que estaban en contra de Lea. Probablemente era una mujer que no tenía muy buen aspecto físico, o tal vez sufría de alguna enfermedad, o tal vez algo, pero, o sea, su mirada era triste, una mirada así, como de una persona, pues, que está eh, bajoneada, ¿no? Deprimida, ¿no? Entonces, así era el- la apariencia de Lea, ¿ya? Eso es lo que quiere decir aquí, ojos delicados. Pero Raquel era de lindo semblante. ¿Se dan cuenta la diferencia cómo narra el escritor? Lea era ojos delicados, pero Raquel era radiante, de lindo semblante y de hermoso parecer. No se dice eso de Lea, ¿no? Si no se dice eso de Lea y solamente se dice que era de ojos tristes, es porque bueno, había una diferencia bastante remarcada entre ambas hermanas. Y Jacob amó a Raquel, o sea, él estaba y enamorado e interesadísimo en Raquel. Y dijo, bueno, si quieres pagarme, bueno, mi precio es este. Yo te voy a servir 7 años, le dice Jacob a Labán. ¿Por quién? Por Raquel. Chicos, ¿cuántos años están dispuestos a trabajar por la chica de sus sueños? Ah, no, tú ya de frente quieres llevártela, ¿no? Ni siquiera, ni al día te pones en tus cuadernos y ya quieres tener enamorada. ¿O me equivoco? Pero miren, Jacob le dice a Labán, por Raquel, tu hija, yo voy a trabajar 7 años. Yo quiero casarme con ella. No tengo, ahorita no tengo nada que ofrecerte, lo que quiero ofrecerte es mi trabajo. 7 años voy a trabajar, gratis. Pero al final, permíteme casarme con tu hija, ¿no? Por tu hija menor. Y Labán le responde, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Está bien, hagamos el trato, ¿no? Se pusieron de acuerdo y, bueno, Jacob empezó a trabajar 7 años. Toda la secundaria más los 2 años de preparación, que algunos no van a entrar al... Mejor dicho, 2 años de primaria y 5 años de secundaria trabajando por la chica de tus sueños. ¿Ah? O por el chico de tus sueños, chicas. No, pero esto es dirigido a los varones, ¿no? Por la chica de tus sueños. Muy bien. Seguimos. 20 al 22. Dice, así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba, ¿no? Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer. Llegó el día, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme, para casarme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete, ¿no? Entonces llegó el día de que Jacob se case con Raquel. ¿Por qué? Porque el trato había sido que él trabaje 7 años y entonces se casaría con ella. Pero vamos a ver qué pasó. Aquí hubo algo. 23 al 24. Labán estafa a Jacob. ¿De qué manera? Vamos a ver. Versículos 23 y 24. Sucedió que a la noche
Labán tomó a Lea su hija y se la trajo y él se llegó a ella. Muy bien, aquí hay que analizar algunas cositas. Llega el día de la boda, ¿ya? Entonces, la costumbre judía es que la boda se celebra 7 días, ¿ya? Creo que es probable que hasta el día de hoy en Israel las bodas se celebran 7 días. Desde este tiempo ya se celebraban así. Ya esa era la costumbre, la cultura de ellos es celebrar 7 días. Pero en el primer día, para empezar, la semana de bodas, ¿no? Entonces, durante el día se hacía la fiesta, ¿ya? Y esa primera noche, el padre entregaba a la hija totalmente cubierta, ¿no? Porque desde ahí viene la costumbre de cubrir a la novia, ¿no? Y los que han visto algún matrimonio, los que nos hemos casado, pues que nos dice el ministro, ahora, ¿no? Destape el velo y pueden besar a la novia. Entonces, totalmente cubierta. Y llegan a la recámara, pues, y tienen su primera noche nupcial, ¿sí? La primera de las 7. ¿Ok? Entonces, eso es lo que sucedió aquí. Empezó el primer día de la boda. Durante el día, pues la fiesta, el banquete, los hombres, y pues tomaban su vino. Y es muy probable que Jacob se pasó de copas, ¿sí? Entonces ya llega la noche nupcial que hace Labán, pues no le entrega a Raquel, sino le entrega a Lea, la hija mayor. Bueno, la viste, la cubre y ándate ahí tú. Ella, bueno, se prestó también. Entonces, como dice aquí, sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo y él se llegó a ella. O sea, tuvieron relaciones sexuales, pero hasta aquí, pues, ¿por qué Jacob llega a tener relaciones sexuales con una mujer que él no quería? Es que muy probable, pues, esté pasado de copas, ¿verdad? Pero vamos a ver qué pasó al día siguiente. 25 al 27. Jacob despierta y se lleva la más desagradable sorpresa. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, lógicamente salió corriendo, ¿y qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado, me has estafado? Y Labán responde, es que acá no se hace así en nuestro lugar, que se dé primero a la menor antes que a la mayor, ¿no? Y bueno, Jacob seguro que le diría, ¿y por qué no me dijiste eso antes? ¿No? Pero ¿a quién amaba Jacob? ¿Con quién quería casarse? Era con Raquel. Pero bueno, le entregaron a Lea. Y miren lo que le dice en los siguientes versículos, 28 al 30. Por amor a Raquel, Jacob trabajó 14 años en total. Miren lo que le dice el 27, perdón. Versículo 27. Cumple la semana de esta, o sea, estaban en el primer día todavía de las bodas. Y le dice, termina tu boda, que pasen los 7 días, y te daré a la otra mujer, ¿no? Entonces, por el servicio que hagas conmigo, otros 7 años. O sea, Labán le dice a Jacob, bueno, pues ya te casaste con Lea. ¿Por qué? Ojo, escuchen esto, chicos. Culturalmente y bíblicamente, cuando un hombre tiene relaciones sexuales con una mujer, prácticamente ante Dios ya se casaron. ¿Sí? Para nuestra cultura, pues, lo que es legal es que un hombre y una mujer se casen en lo civil, ante el registro civil, y luego, pues, los que consideran la bendición de Dios se consagran sus matrimonios. ¿Ok? Una vez casados, recién pueden tener relaciones sexuales. Muy bien. En la cultura judía, aquí, ya prácticamente están celebrando la fiesta. Pero una vez que tuvieron relaciones sexuales, prácticamente el hombre ya está casado con una mujer. Es consumar el compromiso. Entonces aquí, prácticamente, Jacob ya quedó ligado a Lea.
¿Mm? Aquí no, entonces no, como yo no quiero a ella, entonces me separo. No, ya quedó ligado, o sea, ya está casado con Lea. Ahora, a Labán le dice, muy bien, ¿quieres casarte con Raquel? Ya muy bien. Termina los 7 días de la fiesta de bodas con Lea y de allí ya te casas con Lea, con Raquel, perdón, pero eso sí, pero trabaja 7 años más por mí, por Raquel. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Jacob? Jacob lo hizo así. Cumplió la semana con Lea, sus 7 días de matrimonio, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel, a su hija, su sierva Bila, por criada. O sea, la costumbre era también, ¿se acuerdan que Sara tenía una criada, que era Agar? Rebeca también, ¿se acuerdan cuando salió de la casa precisamente de su padre y de su hermano Labán? Le dieron una criada que los cuide. ¿Ya? Entonces, tanto a Raquel como a Lea, ellas tenían una sierva, una esclava que los cuidaba, ¿no? Entonces, de este modo, chicos, estamos viendo cómo Jacob fue engañado, fue estafado, porque él trabajó 7 años por Raquel, pero a la final les resultaron casándolo con la mayor, con Lea, pero él amaba a Raquel. Entonces que el papá dijo, no, 7 años más por Raquel. Y él, ya no importa, no importa, yo trabajo 7 años más, pero con tal que yo me case con Raquel, porque a ella es a quien amo, no me importa los años que trabaje. En total, ¿cuántos años trabajó por Raquel? Prácticamente 14 años. 14 años. Y eso fue la historia, y esta es la historia que hemos aprendido el día de hoy y de las cosas que tenemos que aprender y poner en práctica, ¿no? Es ser veraces con nuestras promesas, con nuestras palabras. En este caso Labán no fue honesto, ¿sí? Ofreció algo y dio otra cosa, ofreció liebre y dio un gato, por eso el tema, dando gato por liebre. Pero por otro lado también vemos el tesón de Jacob, ¿verdad? Que por amor no le importó trabajar tantos años, 14 años prácticamente. ¿Por qué? Porque él quería demostrar de esa manera su amor por Raquel. Entonces, chicos, también si queremos conseguir algo, tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos, tenemos que pagar el precio. Las cosas no, cuando vienen así de fáciles, lamentablemente no se sabe valorar y no se sabe aprovechar. Y eso es lo que pasa con la mayoría de jóvenes que de algún modo pues los papás tienen cierta economía pues regular y que ellos han pasado por situaciones difíciles y ellos dicen, yo no quiero que mis hijos pasen por lo mismo que yo he pasado, y le dan de todo a los hijos, juguetes, ropa, el celular eh, de moda, la última versión, lo tienen al día ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué? Le dan de todo y al chico no le cuesta nada. Entonces él no lo va a cuidar, no lo va a valorar, no va a saber aprovecharlo, porque dice, ah, se me malora y mi papá me da otro. Ah, se pierde, mi mamá me da otro. Entonces, de esa manera, chicos, no es saludable crecer. Es necesario pagar un precio por las cosas que anhelas. Por ejemplo, estudia, no te eches al abandono. ¿Mm? Si bien es cierto, se está dando más facilidades de estudio este año, ¿sí? Pero no te confíes. ¿Ah? ¿Por qué? Porque si no estudias, si no te esfuerzas, si no logras objetivos personales en cuanto al estudio, porque fácil es que termine el año, yo voy a pasar de año. No, pero tienes que esforzarte. ¿Por qué? Porque la situación afuera no va a ser tan fácil. Y cuando no has quemado etapas, cuando no has superado metas de uno en uno y te has saltado algunas metas porque te dieron ciertas facilidades, te vas a chocar con realidades en las cuales lo vas a lamentar. Pero hay precios que pagar. Y el primer precio que tienes que pagar en estos días, en este tiempo, en este periodo de tu juventud, es el estudio. Estudia.
No te descuides, esfuérzate. Si no lo estás haciendo, empieza a estudiar. ¿Mm? Esfuérzate a ser un mejor alumno cada día y serás más adelante un mejor profesional. Vas a ser un buen universitario, vas a ser un buen trabajador, vas a ser un buen padre, vas a ser un buen esposo. Por sobre todo, tienes que respetar a Dios. Acuérdate, joven, de tu Creador en los días de tu juventud, dice la Biblia, antes que vengan los días malos en los cuales digas de ellos, no me gustan estos días. Bueno, aprovecha, hoy es el día. Que Dios te bendiga. Antes de terminar, eh, la transferencia, bueno, a ver, vamos a desarrollar la transferencia. Relaciona las frases correspondientes, ¿no? Acá tenemos pozo y buscas con qué lo relacionas. Bueno, esto está facilito para que puedas desarrollarlo en casa, ¿sí? Recuerda, a ver, eh, ¿con qué lo relacionas? Con tierra de sus abuelos, de los rebaños, tapaba el pozo, hermano de Rebeca, ¿no? Entonces, Aram, tierra de sus abuelos, y ahí lo vas relacionando. Bueno, tú ya sabes qué es lo que tienes que hacer esto, cómo tienes que hacer esto, ¿sí? Y la extensión, bueno, el dibujo correspondiente por cada clase que hacemos, ¿no? Entonces, eh, eso es todo lo que tenemos que hacer el día de hoy, chicos. Nos vemos en una próxima clase. Que Dios les bendiga.